si verdaderamente me amas. No llores por mí. Estoy en paz. Detente, mortal. Y considera el fin. Que aquí te espera. Significado de altar de muertos. ¿Qué es altar de muertos? El altar de muertos es uno de los elementos fundamentales de la celebración del Día de los Muertos en México. Representa la visión que las culturas prehispánicas tenían de la muerte. Altar de muertos. El altar de muertos consiste en varios pisos donde se fusionan el sincretismo de las religiones prehispánicas con la religión católica. Los niveles básicos de un altar de muertos son el cielo y la tierra. Puede tener hasta 7 niveles, donde cada escalón simboliza los pasos necesarios para llegar a Mictlán, el lugar del eterno reposo. El altar se coloca sobre una mesa, en alguna habitación dentro del hogar, y será este el lugar donde estarán las ofrendas del Día de los Muertos. Según la creencia, los obsequios colocados en el altar atraen a los espíritus para facilitar el viaje desde Mictlán hasta las casas de sus familiares para disfrutar una noche de fiesta. Niveles del altar de muertos. Los niveles del altar de muertos representan los estratos de la existencia propios del sincretismo de las culturas prehispánicas como la azteca, tolteca, mexica, entre otros. Cada nivel representa cada uno de los estratos en que las tradiciones prehispánicas definían la existencia. Los altares de muertos pueden llegar a tener hasta 7 niveles, siendo 2 el mínimo. Los primeros 2 niveles representan el cielo y la tierra, mientras que el tercer nivel simboliza el inframundo, definido por la religión católica como purgatorio. Los restantes eslabones representan los pasos necesarios para llegar al cielo y descansar en paz. Elementos del altar de muertos. Los elementos que se colocan en el altar de muertos dependen del nivel en el que se encuentren. Algunos de los objetos que corresponden a cada piso del altar de muertos son: primer piso, imagen del santo del que se es devoto. Segundo piso, imagen de las ánimas. Tercer piso, sal. Cuarto piso, imagen del personaje principal. Quinto piso, alimento preferido de los invitados del mundo de los muertos. Sexto piso, fotografía y retratos de los seres difuntos. Séptimo piso, cruz formada por semillas o frutas. Vivamos las tradiciones mexicanas.
amigos de su canal del Face, La Trompuda. Les mandamos saludos a todos los que nos están viendo desde la Unión Americana y aquí en Zapotlanejo. Les tenemos un programa de lujo. Como ya viene el 31 de octubre, ¿qué hora es? Les vamos a hablar de un super tema, del Halloween. Les decimos que digan que no al Halloween. Es una costumbre allá de Europa, que viene, después se fue a Estados Unidos y que vienen con unas cosas muy feas. Les vamos a hablar un poco de la historia del Halloween, para que digan que no al Halloween, muchachos. Dice, el nombre de Halloween se deriva de Halls Eve, que significa víspera de todos los diablos. Para que sepan, muchachos, es la víspera de todos los diablos. Y se celebra el 31 de octubre. Viene de las tribus druidas, sacerdotes de las tribus. Ese día invocan a los malos espíritus para examinar los acontecimientos del futuro. Tengan cuidado. El Papa lo había quitado, lo había desaparecido, pero a fines del siglo XX, inmigrantes irlandeses introdujeron la fiesta del Halloween en Estados Unidos, donde los comerciantes lo convirtieron en una ocasión sensacional para ganancias económicas. ¿Y de dónde ustedes dirán? Eso que se usa, que dicen obsequio o truco, les vamos a hablar un poco de lo que significa el obsequio y el truco. Tiene un origen en el año 1500 contra los católicos. Ese periodo, los católicos no tenían derechos en ese tiempo, ni en ese tiempo era el número uno los protestantes. No podían, los católicos no podían ejercer ningún puesto público, eran casados con multas, impuestos y hasta la cárcel. El celebrar una misa era una ofensa capital y cientos de sacerdotes fueron martirizados. Así que los católicos intentaron asesinar a un protestante, al rey Jaime, para acabar con esa costumbre, pero no pudieron porque, dice, utilizaron un levantamiento católico, pero no pudieron contra los protestantes para quitar eso pues que se usaba como el Halloween. Así que fueron capturados y terminó así eso, y siguió el Halloween por Estados Unidos, y los católicos pues no pudimos hacer nada, señoras y señores. Muchas bandas de protestantes en Estados Unidos, ocultistas, usan máscaras, celebran el Halloween así en Estados Unidos. Es una tradición americana que hay que acabar aquí en México. Eso es una cosa muy satánica, porque se celebran costumbres, orígenes. En la actualidad, dada la amplia cobertura del imperio, se está queriendo volver otra vez a revivir esas costumbres. Por eso les digo no al Halloween, porque el origen se deriva de los ritos de los druidas, sacerdotes de las tribus europeas llamadas los celtas, para celebrar el día en que se reúnen la última noche del año para examinar los acontecimientos. Así que tengan mucho cuidado este 31 de octubre, no salgan de sus casas esta noche, porque ese día dicen que pasan cosas, y no anden de carambas tampoco. Y pórtense bien, muchachos, pórtense bien y vayan a misa y cuídense. Bueno, este fue un poco de esto de que estamos hablando del Di No al Halloween. Una pequeña historia, una remembranza de la historia del Halloween que está en estas fechas por venir. Así que les mandamos saludos a todos los que nos estén viendo por el Face. Su amigo Juan Pablo Pulido se despide de ustedes. Nos vemos, muchachos. Adiós.
a partir de hoy y hasta el 11. Habrá, por cierto, también y esas cosas tecnológicas aquí en el municipio durante las noches de los fines de semana para que estén precisamente atentos. De aquí a 9 meses los vamos a ver ahí en la plaza, los catricitos. A ver, cuenten la novia de la Ay, mira, aquí se besaron. ¡Otra! ¡Bravo, bravo! Ya de muertos, sí. ¿Listo? de esa chica.
Bueno. No dejes a la Catrina porque te la vuelan. Vamos. Apoyaron aquí el evento.
escuela. ¿A poco sí te conoces, Bien, chavo? Bonito patria. Llegaste tarde. Llegaste tarde, ¿o qué? Válgame, tanta Catrina. No sé. No sé. Serán los novios. ¿En qué escuela? Cetis. Estoy lista para que te pase.
Tanto muchacho, caramba. ¿Cuántos van a producir? Entre más mal. Todos se van a casar, van a tener familia. ¿Cuándo se acaba? Yo me hago para atrás.
amigos de La Trompuda? Buenas noches. Aquí en La Trompuda somos muy generosos y les tenemos unos regalos, unos recuerditos para que se acuerden 31 de que es el día del Halloween. Les tenemos unos regalos para que digan no al Halloween. Les tenemos unos regalos. Son unos libritos que hablan acerca de eso, de di no al Halloween, del ocultismo, de los satánicos. Vean, se los vamos a mostrar ahí para que los vean. Les tenemos a las primeras 5 personas que nos llamen y los manden unos mensajes, nos digan quiero ese librito, hoy que es los días de los muertos y todo eso, quiero ese librito para informarme más. Mándenos un mensaje y ahí a las primeras 5 personas y a las que se lo ganen, lo recogen en la lonchería Independencia, ahí de las 8 a las 5. ¿Qué número? El número es el 41553, aquí en Zapotlanejo, Jalisco. A las primeras 5 personas les tenemos estos libritos. Llámenos. La Trompuda en el día de hoy. Ay, si que venden en la lonchería Independencia y ya aprovechando. No, vendemos de todo. Es que la neta traigo hambre. Sí, no, hay aparte de lonches, pues se supone que lonchería, ¿qué más nos pueden ofrecer ahí? No, hay de todo, desde un lonche hasta un omelette. No nomás es comida rápida, también es comida buffet. Tenemos de todos, comida italiana casi, tenemos ensaladas. Tenemos de un poco de todo, tamales, lonches, hamburguesas, omelettes, ensaladas, de todo un poco. Vayan a echarse una vuelta. Y luego también tenemos ahí en la frutería también de mis hermanos y también cremería productos lácteos. Así que vayan a la lonchería aprovechando este espacio que gracias a La Trompuda nos da. Aquí su amigo Juan Pablo Pulido se despide de ustedes. No se olvide, no se duerma y ganes esos libros. Bien, vamos cerrando el corte y de una vez nos vamos para allá porque la verdad sí traigo ganas de echarme un lonchecito con una agüita fresca. Un lonchecito de milanesa para Manuel. Ya dijimos, sí. Vámonos. Nos vemos. Que pase usted muy buenas noches. Hasta luego. Nos despedimos. Lástima que se acaba el programa. Adiós. Lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, los luchadores, los profesionales. Y en la otra, todos los aficionados a la lucha libre. Ayúdanos a ganar la pelea. Próximamente, por la página digital La Trompuda de Zapotlanejo. Bienvenidos a su programa. ¡Comenzamos! ¿Qué onda a todos los chavos? Para invitarlos a la nueva escuela de Tepatitlán, que lamentablemente se encuentra detenida por esto de la pandemia, pero queríamos invitarlos en cuanto se pueda y nos den luz verde, que nos visiten allá. En la nueva escuela se planea incluir a todos mis compañeros. Si les gusta este deporte, luchen por sus sueños y nunca se detengan. Su amigo Plan Gaiden los invita.